Ministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, el masista Gustavo Torrico, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, hay un tema que está y que sigue pendiente, yo creo que seguirá, y es cómo se va a resolver, si se resuelve el conflicto entre las diferentes alas del MAS. Están cada vez más separadas. Se hablaba del equilibrio del ala izquierda y derecha, pero ahora van a descuartizar este cóndor masista. Antes de entrar en materia, quiero compartir con usted, Gustavo, un pedacito de una entrevista que le hicimos al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé sobre este tema de la reelección y de lo que está diciendo la justicia. A ver, y sobre eso vamos a las preguntas. A ver. ¿Qué debía haber hecho ese tribunal el año 21? La fecha en la que la Corte Interamericana se pronuncia. Iniciar ese control de convencionalidad en su pleno, es decir, la totalidad del tribunal, así como de manera unánime lo declaró Derecho Humano, debía volver sobre el tema y en un pleno realizar el control de convencionalidad. Si no hay pleno, ¿no tiene validez? A mi juicio no, porque no es un tema menor, eso es un tema que tiene que ver con revertir su propia decisión, porque hasta ahora no está revertida, y además realizar este control de constitucionalidad que exige la Constitución, revisando los alcances de su propia sentencia, la opinión consultiva y dos fuentes de interpretación señaladas por la Constitución. La primera es la voluntad del constituyente, examinando los registros de la Asamblea, y segunda, el texto literal de la Constitución. Una ecuación compleja que debía llevar a ese pleno, además así se lo pidieron con anterioridad al tribunal, y emitir una sentencia seria, definitiva, que marque cuál es el entendimiento frente a este control de convencionalidad. Y sentencia como tal. Tiene que ser una sentencia que declare la no vigencia de aquella que declaró el derecho humano y la interpretación consiguiente sobre reelección después de un periodo continuo y no continuo, que sigue siendo una nebulosa. Entonces, para eso es el control y esta ecuación de criterios examinando la voluntad de los ciudadanos. Eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha pasado? En este amparo constitucional que se presenta en el Beni, ante una sala, un ciudadano lleva un tema relativo a la libertad de expresión como uno de los derechos. Otro tema. Y la sala del Beni le confiere, le ampara y le dice, sí, usted tiene razón. Sube de oficio a revisión a una sala del tribunal, compuesta solo por 2 magistrados, que confirma y dice sí, se ratifica lo que ha dicho el Beni. Pero en un par de párrafos, entre otras cosas, que no están vinculadas al tema de la libertad de expresión, sino a otros temas genéricos, se pronuncian y hacen un comentario sobre la opinión consultiva que no tiene una referencia, ni una conexitud, ni una razón para haber concluido lo que concluyeron. Por alguna razón mediática, sale la noticia de que ese párrafo había, en ejercicio del control de convencionalidad, había resuelto de que ya no hay más reelección. Yo soy muy crítico porque creo que esa decisión está pendiente, como ya lo he señalado, pero además en derecho procesal constitucional hay una caracterización a esos párrafos que agregan temas que no son decisivos para la decisión final, que se llaman obiter dicta, obiter dictum, una frase que básicamente señala que son comentarios que no tienen valor vinculante ni a la decisión final ni a las partes. Parte de la entrevista con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, entiendo que está pendiente y entiendo, según él mismo dice, que hay otros intereses. Él dice una razón mediática, yo diría mediática y política. En todo caso, ¿dónde estamos? Porque obviamente estamos haciendo referencia a un principio
que habla del respeto a la Constitución, a nuestras normas, pero también estamos hablando del futuro de la política y, para decirlo en español, de la posibilidad de que Evo Morales Ayma sea nuevamente candidato o no. Gustavo, ¿está de acuerdo con esta explicación? ¿Qué añadiría, o no estamos en el punto del debate? No, a ver, donde existen dos abogados, existen tres opiniones totalmente divergentes. Entonces acá, tanto como el expresidente, los constitucionalistas de todas las gamas, de todos los colores, tienen una opinión, algunos diferentes, etc. Yo creo que no es el momento ni siquiera de la discusión. Nosotros somos signatarios del Pacto de San José. En base a ese Pacto de San José y el artículo 23, si la memoria no me falla, es que el expresidente Morales acude al Tribunal Constitucional y le dice: es un derecho humano mío de postularme cuantas veces yo quiera. El tribunal de ese tiempo le da la razón y entonces se postula. Luego la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aclara la posición del Pacto de San José y dice: no es un derecho humano de postular todo el tiempo. Y además nuestra Constitución también es clara. Dice: solamente puede ser reelecto por una única vez. Entonces, quererle dar la interpretación de que dice única vez continuo, pero no discontinuo, sería vulnerar la propia Constitución, porque yo dejaría de ser cada año para ir habilitarme al otro año. Y entonces tú sería pues una dictadura en democracia, una dictadura con votos, ¿no? Pero de eso se habló dentro del propio MAS, que salga otro candidato para que Evo pueda repostularse en otro momento, ¿no? Se habló el año 2016, cuando se convocó al referéndum. Cuando se convocó al referéndum, una mayor parte, si tú quieres, de los que fungían como dirigentes, etc., no estaba de acuerdo con el referéndum. No se estuvo de acuerdo, pero se casi obligó. Y tomada la decisión partidaria, obviamente todos los militantes hemos salido a hacer la campaña. Eso es un hecho, porque hay una disciplina militante, partidaria. Entonces aquí es que ahora yo, ¿cómo lo veo? Al ser el Pacto de San José, y nosotros signatarios de este pacto de los derechos humanos, y por propia Constitución el pacto está encima de nuestra Constitución, ya no hay nada que discutir. Ya no hay nada que discutir, ¿sí? Ni siquiera apelando a nuestra Constitución, apelando a lo que hemos firmado, el Pacto de San José. Entonces aquí se ven intereses de algunos que están opinando, queriendo acercarse. Bueno, ya hay acercamientos, se lo sabe al interior del MAS, de algunos que quieren ser o ya han sido hablados para ser el futuro candidato a la vicepresidencia, ¿no? O sea, hay ese tipo de cosas. Hay un loteo. ¿Qué tiene que ver la vicepresidencia acá? No, es el futuro vicepresidente. De eso estamos hablando, ¿no? O lo mismo que están haciendo en la Facultad de Derecho algunos de nuestros compañeros, de que ya tienen asegurado, según ellos, el nuevo ministerio de la presidencia, el nuevo ministerio, entonces andan captando y hablando un montón de cosas. Pero estaríamos hablando de las próximas elecciones. De las próximas elecciones, exactamente. Entonces acá, ¿cuándo se va a dilucidar este tema? Hoy podemos hablar, darle la contra al señor expresidente Rodríguez Bercé, o darle la razón, es indiferente. ¿Cuándo vamos a discutir este tema de fondo? Cuando haya un candidato llamado Evo Morales que se inscriba al Tribunal Electoral y esta inscripción sufra unas impugnaciones de otros candidatos, de otros ciudadanos dentro del órgano electoral, que es un Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Que no tiene apelaciones, no tiene quejas, no tiene nada. Toma una decisión y la tomó. Dentro de eso tendremos que ver, Claudia, si ese Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia para este tema, acepta o no acepta. De acuerdo. Ahí sí se tendrá que discutir, porque hoy es al vacío.
en el marco de las opiniones, la opinión a Gustavo, solamente a Gustavo, ¿es sano para la democracia la reelección? ¿Es sano que un candidato se repostule cuántas veces y si deja la postulación una elección que retorne o no? La pregunta a Gustavo. No, es insano, para usar tu mismo término. No es sano, es insano el que hagamos esto, porque una reelección prevista ya por el constituyente en ese razonamiento de que muchas veces 5 años no alcanza para concluir tu idea de Estado que estás poniendo. Y como tenemos costumbre en Bolivia, alcaldes, gobernadores, presidentes, etc., la plaza redonda del pueblo, ahora yo quiero hacerla cuadrada. Y mañana triangular, y seguimos gastando en lo mismo, lo hacemos, lo vemos todos los días. Entonces, nuestra ciudad ha cambiado los cordones de acera por otros cordones de acera que son más feos de los que teníamos, pero bueno, gastamos plata en esas cosas. Entonces, yo creo que una reelección, como lo dice nuestra Constitución sabiamente, es suficiente para que termines de cuajar tu idea de país y dejar cuajada esa idea y que pueda continuarse hacia adelante. O sea, el modelo mexicano, ¿le gusta más el modelo mexicano? Que no tienes reelección, por ejemplo, ¿no? Ese está bueno para Gustavo. Sí, sí, sí. Y entonces criticaría el modelo venezolano, el cubano. Exactamente, exactamente. El argentino. El cubano tiene otra connotación, ¿no? El cubano tiene otra connotación a partir de la misma concepción de cómo se llega al poder, de cómo se construye una idea de un Estado socialista. Tiene otras connotaciones que no son las mismas, como Venezuela, etcétera, que se llegan a estos modelos y luego se quiere modificar las reglas del juego. No estamos en ese tren. Lozano, y me quedo solamente con la opinión de Gustavo. Entonces, para una próxima elección no tendríamos que ver ni a Evo Morales ni a Luis Arce como candidatos. Constitucionalmente Luis Arce sí puede. Él sí puede. ¿No? La única vez, como dice la Constitución. Pues te decía, en los países como el nuestro, construir la idea política de Estado y plasmarla no es para 5 años. Por todas estas divergencias que tenemos. Por ejemplo, aquí quieres tú sacar una ley, tienes las protestas, las marchas, los bloqueos, todo. Lo que no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. No ocurre, ahí se da la ley y todo el mundo la cumple. ¿Ah? Entonces, ese es el tema que se tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia. Seguimos hablando del MAS, simplemente quiero decirles a quienes nos siguen, noticia de último momento. Ahora, en estos minutos, en la Casa Grande del Pueblo, se está realizando la posesión de nuevas autoridades del alto mando militar, decisiones clave, por supuesto, en la gestión de gobierno. Si hay alguna imagen que nos pueda compartir el canal estatal, vamos a colgarnos unos segundos. Volvemos a hablar del movimiento al socialismo, de principios democráticos y, por supuesto, de la tensión dentro del MAS. Hoy se está discutiendo muchísimo el tema del Congreso, el Congreso que ya se ha realizado, ya se han asumido decisiones, pero el otro sector del MAS que no ha participado de este Congreso, que tiene también que ver con organizaciones, están haciendo un llamado al diálogo. Pienso, por ejemplo, en la viceministra Gabriela Alcón, que dijo que hay que hacer un llamado para restablecer el orden dentro del MAS en un nuevo Congreso, pero obviamente quienes han participado del Congreso no están de acuerdo. Se va a desarrollar la próxima batalla de quién manda más en el MAS en el próximo Congreso. Gustavo. Si queremos arreglar las cosas, por la buena, si vale el término, deberíamos ir a un Congreso, pero bajo el estatuto, tal como lo dice el estatuto, sin trampas de por medio. ¿Qué está ocurriendo? Para que seamos claros. ¿O qué falló en el anterior En el primer Congreso no se coordinó, como dice nuestro estatuto, no se entró en acuerdo con el Pacto de Unidad, sobre todo, y las organizaciones sociales, para, como dice el estatuto, desde fijar la fecha, el lugar
quiénes van a ir, cuántos van a ir, etcétera, etcétera. No se lo hizo. Lo hizo la Dirección Nacional y vulneró todo lo que dice el estatuto. Y lo habíamos dicho, está mal ese Congreso, no puede ser. El tribunal a la final electoral nos dio la razón. Entonces, ahora hay esta pelea. El más evista, si queremos llamarlo así, se aferra a los resultados de ese Congreso, porque ese Congreso tuvo un fin, simplemente nombrar el candidato único, de imponer un candidato único, vulnerando los derechos políticos de todos los militantes. Cualquiera sea el militante, está habilitado, si quiere, para postularse en una primaria. Así no vote ni tu gato por vos, pero uno tiene su derecho político. Entonces, eso se vulneró, y eso es lo que no quieren dar un paso atrás. Por lo tanto, ahora, en vez de convocar a un Congreso, que está fijado como fecha máxima hasta el 4 de mayo, según el Tribunal Electoral, para todos los partidos, se convoca mucho más lejos que el Yapare, a Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, a un ampliado, que va a determinar cosas, etc. Y aquí viene esta jugada de que ahí se está creando el paralelismo a las Bartolinas, a la Confederación de Campesinos, a los interculturales. O sea, ¿qué está haciendo don Evo Morales? Textual, porque él es el que maneja este tema. Está creando su propio Estado Mayor, su propio pacto de unidad, con los que muy posible quiera ir al Congreso y desconocer, etc. Por eso es que no quiere dar un paso al Congreso, que ya antes ya podíamos haberlo arreglado y vayamos a unas primarias, quienes se presentarán, ganará a alguien, no sé. Todo eso hay que arreglar. Y en este camino, entonces nos llama la atención este concubinato sucio, asqueroso entre Evo Morales y el grupo que lo sigue, con las derechas de Calcitrante y el asesino de Camacho. Porque hay asesinos materiales y hay intelectuales, y Camacho fue el intelectual del golpe del 2/19. Ese pacto que hoy se hace, que se lo hace en la Cámara de Senadores, que es criminal, que habla de presos políticos, etcétera, ¿no?, de debidos procesos y demás, hoy se hace más acentuado. Don Evo Morales sale a defender la gobernación de Camacho, acusándonos de que teníamos una reunión con Aguilera, que le estamos vendiendo la gobernación, no sé qué, ¿sí? Y luego Esbonco, que es la voz oficial de Camacho, sale y nos dice que ese tribunal ha tenido unas sentencias que incluso le están prohibiendo o le quieren prohibir a Evo Morales su derecho a la repostulación. No que no lo quería ver, no que lo sacó del gobierno. Entonces, y luego Evo Morales sale a decir, no, o sea, yo no lo quiero defender a Camacho, solo estoy diciendo lo que pienso. Y Camacho sale por el otro lado y dice, es un cínico que se está aprovechando. Si tú te das cuenta, Claudia, y no somos tontos, hacemos política tiempo, hay una sola cabeza que está ordenando a dos brazos. Una sola cabeza. Y ahí está el tema, ¿no? Entonces, este concubinato que se está reflejando también en Sucre, donde marcha el búnker, donde se está trasladando el CONAVE y donde están yendo los de Chapare. ¿Cuál es la idea? ¿Bloquear las puertas del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no bloquean la plaza? ¿Dónde están los que han fallado en no hacer la ley de convocatoria de elecciones? Ahí, en el Congreso. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? Ese es un problema que hay que resolver y que lo tiene que ver la población y las organizaciones no están de acuerdo en que se utilice su instrumento político del pueblo, porque es de ellos, es su propiedad, del Pacto de Unidad y demás, son los fundadores, que utilice su instrumento político para acostarte sinvergüenzamente delante de todos con la derecha. No lo van a permitir. Y luego vienen a decirnos que queremos robarles la sigla. El presidente Arce no es dirigente del MAS, no está en la dirección nacional, no tiene la mínima posibilidad de quedarse con la sigla. Las siglas de las organizaciones.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Conociendo cómo funciona y haciendo recuerdo. Tú lo conociste, Antonio Peredo, al maestro. Y periodista. El periodista, el político, el maestro Peredo, me decía, no discuta sobre el 21F, ya está hecho. Porque al final del día, si no es don Evo, no va a ir nadie. Así funciona, me dijo. Así está funcionando don Evo. Si no es don Evo, no va a ir nadie. Y don Evo, si va a irse al hueco, se lo va a llevar al más encima. Y yo creo que a eso estamos jugando. Gustavo, si Evo Morales Ayma decide irse a vivir a México, ¿estaría todo solucionado dentro del MAS y sería un jardín de rosas? ¿Es Evo Morales el problema? Por el momento es el incordio, digamos, ¿no? Porque hay gente que lo sigue por ser Evo, nada más. Pero la influencia que hace Evo en la política y esta forma de llevar, de hacer la guerra, de dividirlo la bancada como nunca se ha visto, y todas esas cosas, si él dejara la política, si la dejara, quizás surjan algunos líderes. El que estábamos surgiendo y teníamos mucha esperanza en él, Andrónico, don Evo lo decapitó. Lo decapitó de forma genial. ¿Ya? Y Andrónico se prestó y puso la cabeza para que le decapiten. Y ese fue el pacto en el Senado. ¿Quién se ha cargado el muerto del pacto con el Senado? ¿Don Evo o Andrónico? ¿Y acaso en el ala evista, si queremos llamarlo así, por lo menos uno escribe una carta sin que lo sepa don Evo? Claro que no. ¿Ah? Eso ha tenido autorización de Evo Morales. El problema es él para Gustavo, entonces. Claro. Entonces el muerto se lo llevó Andrónico, ¿sí? Y luego Andrónico, al que le silban cuando entra al Congreso, etcétera, lo tratan de echar y demás, no aparece nunca más, Claudia, ni en los actos protocolares departamentales, ni de las organizaciones sociales, o sea, desaparece. No dirige las sesiones del Senado. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tienes que entrar en contra y dirigir la sesión que quiere pelear por el tribunal y no ir al receso, etc. Entonces, lo vuelves a decapitar. Ya está, hasta ahí llegó Andrónico. Ya estoy con Catherine Ledebour vía Zoom, pero le haré la última. ¿Tiene algo que reprocharle al ala arcista o todo está bien en el ala arcista? No, nada en política, nunca todo está bien. ¿Qué está mal? ¿No es cierto? Yo creo que ha habido un tema de no haber hecho cosas más claras en el relacionamiento, ¿no? El gobierno, o Lucho como tal, se dedicó a la gestión y dejó crecer un tema contrario que venía haciendo política en contra del gobierno, lo dejó crecer. Entonces, eso había que aclararlo hace mucho tiempo atrás. Decir la verdad. ¿Por qué viene la pelea? Explicarlo al pueblo. De decirle, porque yo no quiero que me manejen a control remoto, es mi gobierno a la final. ¿Ah? No se hizo y bueno, ahí está. Arreglaremos mañana. A ver si arreglan, a ver si arreglan. Yo tengo serias dudas.